Ahí estamos. Gracias por hacerme acordar. Bueno, la semana pasada, sí, como dije, habíamos empezado a hablar de mecanismos de hipoxemia. Empezamos a comprender de alguna manera que los mecanismos de hipoxemia son los verdaderos responsables de llevarnos a una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria sabemos que puede ser de tipo 1 o tipo 2 si se acompaña de hipercapnia, ¿sí? A su vez, hemos visto, ¿sí?, la importancia. Estoy esperando que la mayoría comente en la plataforma eh, algunas tareas que le había dejado, sobre todo desde los temas que dimos, ¿sí? Entonces así puedo hacer una devolución general o individual respecto a la importancia de la ecuación de gas alveolar, pero básicamente lo que ustedes han colocado me pareció muy coherente con lo que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces sabemos de ahora en más que nosotros miramos a las patologías respiratorias desde un enfoque de mecanismos de hipoxemia, porque justamente son los mecanismos de hipoxemia lo que de alguna forma me van a llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y a su vez sabemos que esa insuficiencia respiratoria está de alguna manera, diríamos, causada por múltiples etiologías que pueden ser respiratorias como no respiratorias, y eso producirnos una alteración a nivel, diríamos, de la difusión, del transporte y sobre todo de la afinidad de el oxígeno con la hemoglobina y la nutrición del tejido, ¿sí? Por eso también hemos visto que ante determinadas situaciones, ¿sí?, los mecanismos de hipoxemia pueden revertir con la presencia de oxigenoterapia, ¿sí?, o sea, una fracción inspiratoria mayor al que nos brinda la atmósfera, y o en algunas situaciones, ¿sí?, en el caso del Jun, que la oxigenoterapia ayuda, pero no puede revertir la situación, entonces se necesita de otros tipos de conductas terapéuticas, ¿sí?, generando sobre todo presión positiva en la vía aérea respiratoria. Entonces son cuestiones que hay que tenerlas presentes, porque en el desarrollo de la práctica, en la parte de rehabilitación respiratoria, tanto en la fase 1 como en la fase 2 y fase 3, es indispensable que uno tenga perspectiva, comprenda con respecto a cuál es la mejor medida terapéutica llegado el caso, ¿sí? O sea, qué es lo que realmente el paciente necesita para mantener obviamente el medio interno y que eso le genere estabilidad en la salud. Y nosotros habíamos quedado, si no me equivoco, en la parte del estado ácido base, que habíamos iniciado a contar una historia, ¿sí?, que correspondía a el pH, que era lo que el pH medía, ¿sí?, la importancia o la relación entre el pH y la presión de dióxido de carbono, ¿sí?, de lo que sería la sangre arterial, ¿sí?, o la sangre sistémica, que corresponde aproximadamente a 40 miligramos de mercurio, y obviamente el rol del bicarbonato para paliar, ¿sí?, la relación entre el dióxido de carbono y el agua que me genera, o que es una gran fuente de hidrogeniones, que es lo que me determina el pH, ¿sí? Entonces, habíamos arrancado de la siguiente manera la vez pasada, que acá había una cierta relación, ¿sí?, para tratar de mantener este pH dentro de los valores óptimos. ¿Recuerdan ustedes por qué era importante mantener un pH dentro de los valores óptimos, es decir, en 7,4 como punto medio? Bien, cualquiera lo puede decir, ¿eh? ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, se escucha. Ahí Ah, Larenti respondió en el chat. no, no puedo ver el chat, no sé por qué quiero, no, voy a tratar de salir, porque no lo... Profe, Sí,
Acá Masaeda dice si le puede agregar al grupo. Está esperando que la acepte. Voy a salir un cachito. Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien, perfecto. No podía ver el chat. Buenísimo, Laurenti. Muy bien. Admití a todos. No podía ver lo demás. Sí, por eso no. Bien, perfecto. Entonces, obviamente que es importante la función del pH, ya que puede generar alteración de las proteínas, que son la parte estructural de los tejidos, ¿sí? Aparte del funcionamiento de todas las reacciones químicas que hacen que haya una diferencia de gradiente entre la parte intracelular y extracelular, que favorece, ¿sí?, el intercambio de nutrientes y la función celular. ¿Sí? A su vez sabemos que el dióxido de carbono sería algo así como un producto de desecho que circula a nivel del organismo, generalmente del metabolismo celular, y que su interacción con agua me genera una gran salida de hidrogeniones, que la concentración de hidrogeniones favorece la acidez, ¿sí? Y como consecuencia de esta situación, el bicarbonato lo que intenta hacer es amortiguar, ¿sí?, unirse a este dióxido de carbono para tratar de evitar la producción, ¿sí?, masiva de hidrogeniones y con todo lo que conlleva esa situación, ¿sí? Así que bueno, esa es básicamente la relación. Nosotros sí o sí tenemos que saber los valores, ¿sí?, que se manejan con respecto al bicarbonato, a la presión de dióxido de carbono y sobre todo al pH. Sí o sí, porque solamente en función de esa cuestión nosotros vamos a poder, en un análisis de sangre, en una diríamos, ¿cómo se dice?, en una gasometría, poder comprender qué es lo que le pasa a nuestro paciente y en función de qué es lo que le pasa a nuestro paciente, cuáles son las conductas a seguir para tratar de reducir o incrementar el dióxido de carbono de acuerdo a la demanda, reducir o incrementar el bicarbonato para poder regularizar el pH. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a hacer con todos los tipos de intervenciones eh, que tenemos en las unidades de cuidados críticos y sobre todo cuidando en los pacientes ambulatorios, o sea, con ventilación a presión positiva, tanto invasiva como no invasiva, y a su vez lo que tiene que ver con la aplicación de oxigenoterapia y demás, ¿sí? Son todas esas cuestiones que nosotros como kinesiólogos estamos en la línea de terapéutica para poder mantener este pH, ¿sí? Y todas las pacientes con unidades críticos, ¿sí?, tienen un control estricto justamente, ¿sí?, de su gasometría para, ¿sí?, mantener los pH dentro de sus valores óptimos. Bueno, entonces sabemos que cuando hablamos del pH estamos hablando generalmente de la concentración de ácidos, ¿sí?, a partir del cual tiene que mantenerse dentro de un rango, ¿sí?, que es 7,4 como término medio. Sabemos que el origen de los hidrogeniones, ¿sí?, que me van a determinar la conducta del pH, se da por la oxidación de biomoléculas, es decir, todo lo que sean proteínas, pero básicamente hidrato de carbono y grasas, ¿sí?, de la interacción con ácidos inorgánicos, es decir, carbono, ¿sí?, nitrógeno y demás, y de la interacción con los ácidos orgánicos, ¿sí?, que hacen relación a las biomoléculas. Por lo tanto, la oxidación de las biomoléculas, ¿sí?, me dan como resultado ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos que de estos ácidos, ¿sí?, que se desprenden de la oxidación de moléculas, ¿sí?, son la fuente que me brindan hidrogeniones, ¿sí?, a nivel sistémico. Principalmente estos ácidos inorgánicos y estos ácidos orgánicos provienen de la alimentación, ¿sí? Es decir, la presencia de hidrogeniones en nuestro sistema, ¿sí?, generalmente proviene de estos ácidos que se incorporan con la alimentación. Y secundariamente, ¿sí?, en la alimentación, como se va a producir oxidación
de los nutrientes se va a ocupar para generar energía, y esa energía transformarla en una energía mecánica celular para poder realizar las determinadas acciones, ¿sí? Eso de alguna manera me va a generar hidrogeniones que van a condicionar el pH. Lo que pasa es que nosotros en condiciones normales, este pH está paliado, o sea, por diferentes mecanismos buffer, en el cual participa tanto los pulmones como el riñón para mantener esto dentro de valores óptimos. Muy bien. Como a modo conceptual, solamente decimos que un ácido es una molécula que me puede dar, ¿sí?, un hidrogenión, y una base es una molécula que me puede recibir, ¿sí?, este hidrogenión. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, tenemos presente justamente a nivel gástrico. El ácido clorhídrico, perdón, es indispensable, ¿sí?, su secreción a nivel gástrico para la digestión de las proteínas, ya que sin ácido clorhídrico no se pueden activar las enzimas proteolíticas, y en función de eso nosotros podemos de alguna forma adquirir proteínas. En el caso del bicarbonato es indispensable sobre todo su filtración y absorción a nivel renal para justamente captar los hidrogeniones y de esa manera evitar que se acidifique el medio. Tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, que a nosotros ahora desde el punto de vista químico no nos interesa, ¿sí? Sí tenemos que comprender de alguna manera la importancia de reconocer, de definir una sustancia ácida, ¿sí?, y básica, ya que existen muchos ácidos, ¿sí?, el mismo ácido láctico, ¿sí?, nosotros tanto lo nombramos. Bueno, ese ácido láctico es un gran brindador, si se quiere, de moléculas de hidrogeniones que tienden a acidificar el medio por control, por elevación de hidrogeniones. Y en ese momento, si nosotros empezamos a tener una respuesta, ¿sí?, en hiperventilación, justamente para reducir el dióxido de carbono, ¿sí?, que al interactuar con el agua me sigue aumentando, ¿qué cosa?, los hidrogeniones. Si voy muy rápido me hacen saber, ¿eh? Si voy muy rápido, o si hasta acá más o menos no puedo ver de vuelta el chat, no sé por qué. Vamos a ver si ustedes me escriben algo. No lo puedo ver, no sé qué es lo que sucede, pero no lo puedo ver como... Así que si por ahí escriben algo o no lo puedo leer, me avisan, ¿sí? O si hay alguien que quiere entrar y yo no lo estoy haciendo entrar, me avisan, porque no me sale acá la opción para hacerlo. No sé qué estaría pasando a esta función ahora, ¿sí? Bueno, en líneas generales, ¿sí?, los hidrogeniones en realidad se mantienen bajos en comparación con otros tipos de iones. Sabemos que el pH lo que mide justamente es esa concentración de hidrogeniones. Cuando más hidrogeniones hay, ¿sí?, cuando más hidrogeniones hay, el pH tiende a disminuir. Cuando menor es la concentración de hidrogeniones, mayor tiende a ser el pH. Entonces, cuando mayor concentración de hidrogeniones de ácidos que nos brindan hidrogeniones, nuestro pH tiende a reducirse por debajo de 7,4, perdón, y a tolerarse o a formarse un pH de característica ácido, porque predominan, ¿sí?, los hidrogeniones que provienen, ¿sí?, de las sustancias ácidas. Lo contrario sucede cuando la concentración de hidrogeniones tiende a disminuir, ¿sí?, debido a que disminuyen las sustancias que proveen la acidez, justamente, que proveen los hidrogeniones, y en ese caso el pH tiende a incrementarse. Voy un poquito para atrás, voy un poquito rápido porque hay algunas cuestiones químicas que puse y en realidad no me parece tan importante decirlas ahora, ¿sí? Bueno, fíjense, el ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de carbono, siempre, ¿sí? De hecho, la reacción del dióxido de carbono con el agua, me va a generar, ¿qué cosa? Ácido carbónico. Entonces, repito, la presencia de ácido carbónico está en relación con el dióxido de carbono. Entonces, si aumenta el dióxido de carbono, ¿sí?, va a aumentar el ácido carbónico. El óxido carbónico, solo sabemos que al ser un ácido,
siempre va a estar disponible para, de alguna forma, brindarme hidrogeniones. Y esos hidrogeniones, ¿sí?, van a generar una influencia sobre el pH. ¿Qué pasa? Justamente, en el caso de los pulmones, depende de si liberamos dióxido de carbono, vamos a tener una alteración en la concentración de ácido, ¿sí? Entonces, el pulmón, de alguna manera, es uno de los órganos que tiende a regular la concentración de pH, ¿sí?, sobre todo en el corto plazo, trabajando con ácidos, ¿cómo se dice?, volátiles, ¿sí?, ácidos que se pueden eliminar con gran rapidez, ¿eh? Un ácido volátil, por supuesto, que es el dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo mayor liberación de dióxido de carbono, claramente voy a tener menor ácido carbónico, y si tengo menor ácido carbónico, eso va a tener menor influencia para que mi pH se altere o genere acidez, ¿sí? Muy bien. Pero hay otros ácidos que son fijos o de características no volátiles, ¿sí?, que se mantienen en el medio constante, y para que eso de alguna manera pueda salir del organismo, se necesita un proceso de excreción que se produce generalmente a nivel renal, ¿sí?, y por lo tanto ese mecanismo para que se trate de eliminar esos ácidos que me proveen también hidrogeniones y que me pueden alterar el pH, ¿sí?, se hacen por mecanismos renales. De ahí la importancia, ¿sí?, de la fisiología renal. Nosotros vamos a ver si lo podemos incorporar a la fisiología renal para lo que va a ser la segunda era, y toda la parte de intensivismo y demás, debido a que de alguna manera eso me va a generar la presencia, ¿sí?, de un amortiguador básico como son el bicarbonato. El bicarbonato nosotros lo tenemos circulando a nivel sistémico, formándose a nivel riñón e inclusive filtrándose. Ahora vamos a ver esa cuestión, para tratar de paliar justamente el caso de los ácidos que son de alguna forma no volátiles, o que son fijos. Entonces, a modo de resumen, siempre que haya un ácido, ¿sí?, siempre que haya un ácido, sabemos que eso puede condicionar la influencia del pH. Hay ácidos, ¿sí?, que son volátiles y que pueden liberarse a través de los pulmones, por ejemplo, el dióxido de carbono, y hay otros ácidos como el clorhídrico, fosfórico y el sulfúrico que no pueden eliminarse por los pulmones y necesitan del riñón, ¿sí? El riñón va a generar una inferencia sobre el pH produciendo bicarbonato. El bicarbonato, como nosotros lo vimos, es un aceptor justamente de los hidrogeniones que proveen todas las sustancias ácidas. A su vez, sabemos nosotros que a nivel pulmonar, si liberamos dióxido de carbono, ¿sí?, reducimos justamente el ácido carbónico. Si nosotros reducimos el ácido carbónico, automáticamente tenemos una forma de regular la concentración de hidrogeniones a nivel sistémico. Claramente la acción de los pulmones para regular el pH es inmediato, ¿sí?, y el de los riñones es una regulación mediata, ¿sí?, más lenta que a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, eso va a determinar que haya alteraciones metabólicas pulmonares, ¿sí?, exclusivamente pulmonares, y alteraciones metabólicas más relacionadas con la parte sistémica que se encarga el riñón de regular, ya que sabemos que hay ácidos que no son volátiles y por lo tanto necesitan más tiempo para su procesamiento y posterior eliminación. Por eso, ustedes van a ver que en los cuidados intensivos, ¿sí?, todos los pacientes, aparte de tener su gasometría arterial, tienen su análisis de orina, aparte que obviamente los pacientes con una sonda urovesical, ¿sí?, justamente para el correcto funcionamiento renal, que es uno de los órganos que me va a colaborar para que el pH vuelva a su situación normal. Muy bien, entonces como dijimos anteriormente, ¿sí?, hay determinados tipos de ácidos, ¿sí?, que generalmente tienen su origen
en lo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Muy bien, nosotros habíamos visto también que el dióxido de carbono, cuando se transportaba, ¿sí?, a nivel sanguíneo, lo hacía de tres maneras, ¿sí? Y uno era justamente en forma de bicarbonato, ¿sí?, que era el que tenía mayor proporción. Nosotros lo vimos cuando habíamos dado la parte de transporte, ¿sí?, de los gases en sangre. Habíamos visto que el oxígeno se transportaba por medio de la hemoglobina y en plasma. Sin embargo, justamente el dióxido de carbono, ¿sí?, lo hacía dentro de la hemoglobina, ¿sí?, como carboxihemoglobina, ¿sí?, disuelto en el plasma, pero sobre todo, ¿sí?, transportado dentro de la hemoglobina en forma de bicarbonato. Y esta reacción, ¿sí?, es el mecanismo buffer respiratorio por excelencia, a partir del cual, ¿sí?, cuando el dióxido de carbono ingresa, ¿sí?, a la parte del eritrocito, reacciona con el agua, ¿sí? Ahí había una famosa enzima, que era la famosa anhidrasa carbónica, ¿sí?, y me generaba esto. ¿Qué es esto? Esto es el ácido carbónico. Entonces, el dióxido de carbono salía, ¿sí?, ingresa al eritrocito, reacciona con el agua y me forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, si se mantiene así, me va a generar justamente liberaciones de dióxido de carbono, de protones, perdón. Ese bicarbonato, perdón, ese ácido carbónico se va a subdividir a su vez en protones, ¿sí?, que eso a nosotros nos interesa, y bicarbonato. La formación de bicarbonato es indispensable porque este bicarbonato formado dentro del eritrocito va a salir justamente ingresando cloro, esa es diríamos, el contratransporte, y este bicarbonato que salió y que está en la circulación de alguna forma está paliando para que el dióxido de carbono, ¿sí?, no vuelva a reaccionar y me forme, ¿cómo se dice?, hidrogeniones. Pero ¿qué pasaba con estos hidrogeniones? Estos hidrogeniones quedaban atrapados dentro del eritrocito, y esa era la función reguladora del pH que tiene la sangre, específicamente en los eritrocitos. No puedo leer, no sé por qué no me da esto. Disculpe. Disculpen porque no lo puedo, no sé qué me pasa, no sé por qué no está funcionando y no puedo leer el chat. Ahí recién lo leí. Está de más decirle que cuando se termine el tiempo, le mando de vuelta la invitación vía Face, ¿sí? Vía Face. Bueno, entonces, esta reacción es una reacción mecanismo buffer, típica en la parte de transporte justamente del dióxido de carbono, para evitar que este dióxido de carbono siempre me esté generando a nivel circulatorio, como lo hace cuando circula en el plasma, ¿sí?, de protones. Entonces, esta formación de protones que se produce a nivel plasmático por ese tipo de dióxido de carbono, ¿sí?, es mínima, ¿sí?, mínima, y no me genera ninguna repercusión a nivel sistémico, ¿sí? Sin embargo, si solo tuviéramos, fíjense que el 70% del dióxido de carbono fuera a nivel plasmático, eso sí me generaría abundante hidrogeniones que me alterarían el pH a nivel sistémico, con las consecuencias, obviamente, tisulares que eso conlleva, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Algo se está entendiendo? ¿Algo se puede razonar? De lujo, profe. Bueno. ¿Ya dieron esto con Matías ustedes? No, todavía no vimos nada de eso. ¿Nada? Perfecto. Bueno, ustedes ahora están con... no están haciendo ningún tipo de práctica ni nada, pero bueno, ya seguramente en algún momento se restaurará todo y bueno, podrán... Recuerden que en lo que tiene que ver las unidades críticas, sobre todo las partes de terapia intensiva, tanto pediátrica como adulta, esto sí o sí lo tenemos que saber, sí o sí. O sea, todo lo que tenga que ver con pH, sí o sí, ya que el pH va a generar mayor o menor desestabilización hemodinámica, llevando obviamente a un fallo multiorgánico, etcétera, etcétera. Que todo eso nosotros lo vamos a asociar cuando vemos síndrome respiratorio, lesión aguda pulmonar y fallo multiorgánico, como dije anteriormente. Bueno,
recordarán por química el cálculo del pH, la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Claramente, ¿sí? Como le dije cuando arrancamos nosotros, esa ecuación va a ser determinante sus componentes. La importancia del bicarbonato, ¿sí? La relación del dióxido de carbono con su solubilidad, que sabemos que el dióxido de carbono es altamente soluble, por eso se lo multiplica por su solubilidad, ¿sí? Entonces, en teoría, todo incremento del dióxido de carbono se acompaña de un incremento del bicarbonato y viceversa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es justamente tratar de evitar el contacto del dióxido de carbono con agua para que me genere mayor producción de hidrogeniones. Perfecto. Bueno. Ahora bien, ¿sí? Fíjense que nosotros, como dijimos anteriormente, tenemos una serie de elementos que me van a generar una regulación, ¿sí? de el pH. ¿Sí? Tenemos los pulmones, tenemos los riñones, ¿sí? Y obviamente que tenemos a nivel celular otros elementos que van a paliar de alguna manera el incremento del pH. Avancemos haciendo, chicos. Profe, Sí. ante una falla renal me alteraría todo este proceso, ¿no es cierto? Sí, va a alterar sobre todo cuando la falla renal involucre, por así decirlo, ¿sí? la capacidad de reabsorber o de mantener en valores adecuados el bicarbonato. ¿Por qué? Porque a veces hay una nefritis, ¿sí? que no me genera ningún tipo de alteración a nivel de reabsorción de bicarbonato y entonces no va a tener ninguna, ¿cómo se dice? Repercusión a nivel renal. ¿Se entiende esa cuestión? Entonces, sin embargo, hay situaciones que me pueden generar sí o sí cuando hay alteración del filtrado, cuando hay alteración de la reabsorción, ¿sí? Por factores hormonales, que eso sí me puede determinar una alteración a nivel de, ¿cómo se dice? Metabólico, ¿sí? Generándome justamente esa alteración, nosotros queremos evitar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Nosotros, o sea, yo la verdad que jamás había, siempre por ahí damos pH, ¿sí? Pero no incluía nunca fisiología del pH, o sea, fisiología, perdón, de renal. Así que en una de esas, ¿sí? En una de esas, como bonus track, hacemos fisiología renal, simplemente para poder comprender la totalidad, así como hicimos fisiología pulmonar, bueno, fisiología renal para poder comprender a grandes rasgos, ¿sí? Igual, las personas que se van a dedicar a la parte de intensivismo, sí o sí lo van a tener que estudiar a fisiología renal, eso no hay ninguna duda. Bueno, temas amortiguadores, bueno, es importantísimo, ¿sí? Tenemos los sistemas amortiguadores de bicarbonato, que van a ser digamos, lo más importante. Vamos a ver ahora el sistema de fosfatos de proteínas, ¿sí? La importancia obviamente del potasio para regular la presencia de hidrogeniones a nivel celular, ¿sí? Pero sabemos que esto de alguna manera, como todo, en realidad esto es importante que lo sepamos, ¿sí? Todos los sistemas de amortiguadores lo que tienden a hacer es acercar al pH a su valor normal, ¿sí? Pero no siempre lo colocan como normal. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Todos los sistemas lo que buscan es acercar el pH al valor normal, ¿sí? Acercarlo, pero no siempre se puede lograr un pH adecuado, sino que eso se va estabilizando recién con el tiempo. Uno de los elementos que tienen singular importancia, ¿sí? Fíjense que es el hueso, ya que tiene una cantidad, ¿sí? Importante de ácidos cálcicos a nivel ¿cómo se dice?, de su constitución. Por lo tanto, cuando se necesita liberar ácido, cuando se necesita reducir el ácido, el hueso es uno de los grandes donantes de hidrogeniones para que eso sea eliminado a nivel renal. Muy bien. Muy bien, paso. Profe, Sí. una pregunta.
Sí, sí. ¿El sistema óseo actúa reduciendo o aumentando el pH? Esto que dijo recién. Disculpame, sé que me preguntaste algo del pH del hueso. ¿Qué me decís? Disculpame, porque se te escucha lejos. No sé si yo nomás te escucho lejos o todos te escuchan lejos. Puede ser, puede ser. No, que si el sistema óseo actúa en la reducción o en el aumento del pH. No, el hueso lo que trata es de donar justamente, ¿sí? De donar toda la parte ácida. Es decir, el hueso de alguna manera es un reservorio ácido, vamos a decirlo de otra manera, ¿sí? Un reservorio ácido. Si el cuerpo necesita perder ácido, el hueso justamente dona eso para que se reduzca la acidez. Si el cuerpo necesita retener ácido, justamente el hueso forma de una forma una reserva, ¿sí? Para mantener justamente en acidosis. ¿Me explico? Es decir, el hueso no es que favorece la reducción o la elevación del pH, sino lo que favorece justamente o brinda la materia prima para que en determinadas situaciones se pueda reducir, diríamos, la cantidad de ácido o se pueda mantener la acidez de acuerdo al desbalance metabólico que hay. ¿Se entiende esa cuestión? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Si ahora se corta, como le dije anteriormente, ya saben, le mando de vuelta la invitación. Porque a mí no me... ¿Cómo? Recién recibo una notificación acá que me dice que el anfitrión, o sea usted, cambió o actualizó algo así la plataforma y que los minutos son ilimitados, ¿puede ser? ¿Que los minutos son ilimitados? Así me avisaron recién acá. Ah, buenísimo, mira vos. A mí también me apareció, profe, a mí también me pareció que decía que ahora ya no, el Zoom no tiene, o sea, no tiene minutos limitados. Ah, mira vos qué copado. Bueno. No sé, alguien debe estar sangrando. Bueno, no sé, qué sé yo. La verdad que no, ni idea. Pero bueno, yo pensaba que por ahí todavía estábamos en la otra manera de Zoom. Pero sí, la verdad que a mí me desapareció, no me aparece ningún tipo de conteo. Entonces supongo que, bueno, estaríamos en tiempo ilimitado. Bueno, si por esas cosas la vida se corta, ya saben. Supuestamente Zoom te hackea, así que habrá hackeado alguna tarjeta y pagó por todos. Y sí, no, la verdad que no, ni idea. La verdad, sinceramente, no sé. Es rarísimo, diríamos. Así que no. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Igual no está muy caro, diríamos. Pero bueno, había escuchado algo de eso del hack de esa situación. Bueno, entonces sabemos que a nivel respiratorio, si nosotros incrementamos la ventilación, eso tiende a sacar mayor cantidad de dióxido de carbono, o sea, a reducir. Obviamente que esto va a depender claramente de identificar la presencia de dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes recuerdan que esos dióxido de carbono, no todos los mecanismos de hipoxemia, cursaban con hipercapnia, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos de alguna forma incremento del dióxido de carbono, los quimiorreceptores son los que van a detectar justamente esa modificación del dióxido de carbono, generando como respuesta, ¿sí?, un incremento de la ventilación. Ahora, sabemos nosotros que hay una gran relación entre el dióxido de carbono y el bicarbonato y los protones. Entonces, si yo tengo mayor concentración de protones, claramente eso va a reaccionar generando incremento del dióxido de carbono y su interacción con el agua, ¿sí? Y ese va a ser el estímulo, es decir, la elevación del dióxido de carbono y su relación con los protones, o sea, generación de protones, lo que me va a determinar que la persona tenga que incrementar su ventilación, ¿sí? Fíjense que la efectividad de este sistema, o sea, de la parte respiratoria, es de la mitad, ¿sí?, el 50%, para tratar de regularizar la presencia de ventilación, justamente del dióxido de carbono. Entonces, una situación a modo de ejemplo, ¿sí?, en el cual nosotros ventilamos por un incremento del dióxido de carbono secundario a un incremento de los hidrogeniones, es cuando hacemos un esfuerzo brusco, ¿sí?, brusco en el corto tiempo, eh, utilizando el metabolismo glucolítico, que me produce una gran liberación de dióxido de carbono,
y nosotros empezamos posteriormente justamente a hiperventilar, ¿sí? Para tratar de eliminar ese dióxido de carbono, ¿sí? ¿A quién le pasó correr un colectivo o hacer un esfuerzo, subir una escalera rápida, ¿sí? Y después como que nota su hiperventilación, su incremento de la frecuencia cardíaca, porque en ese pequeño esfuerzo brusco, el sistema musculoesquelético no estaba preparado para ese tipo de esfuerzo y necesitaba en el corto plazo, ¿qué cosa? Energía. Y obtuvo la energía, ¿sí? O sea, obtuvo la energía, ¿cómo se dice? A expensa de la glucólisis anaeróbica y no de la glucólisis o fosforilación oxidativa, que es la glucólisis aeróbica. Entonces, como generó un incremento del dióxido de carbono, eso me genera un incremento de la concentración de hidrogeniones y eso me genera un gran estímulo para que yo ventile, ¿sí? Entonces, nosotros reducimos la ventilación o nuestra ventilación ¿cómo se dice? Se regulariza en la medida en que nosotros empecemos a liberar dióxido de carbono y se empiece a normalizar la producción de hidrogeniones y nuestro pH se mantenga dentro de los rangos adecuados. ¿Se entiende esa cuestión? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez o en algún determinado momento hacer ese tipo de, o tener ese tipo de situaciones. ¿Sí? Profe, Sí. cuando en el ejercicio se utiliza la máscara que se pone tipo para hacer el ejercicio, Sí. ¿eso qué hace? Dice que aumenta la capacidad pulmonar, pero no me daría este mecanismo. Yo creo que vos te estás refiriendo a la máscara anaeróbica, porque o sea, ahí vos me decís máscara y a mí se me pasan dos cosas por la cabeza. Una Sí, es la máscara de eso. entrenamiento que utilizan los diferentes deportistas de élite o deportistas de entrenamiento, y otra es la máscara que usan los pacientes respiratorios, ¿sí? No sé, ¿vos te estás refiriendo a la que se usan ahora algunos deportistas? Sí, a la de entrenamiento. A la de entrenamiento, perfecto, bueno. Entonces, en ese caso, fíjense qué importante, bueno, la pregunta, si bien apunta para la clase que sigue, que es la parte de prueba de esfuerzo y demás, pero bueno, yo se lo comento acá porque esto es importante. Los deportes, ¿sí? Vamos a hacerlo desde un punto de vista de un enfoque kinésico. Los deportes, los aspectos laborales, el deporte recreativo o las actividades planificadas, nosotros la podemos dividir en dos, ¿sí? En deportes cíclicos y acíclicos, en deportes de predominio de una glucólisis anaeróbica o deportes donde hay un predominio de glucólisis aeróbica, ¿sí? Entonces uno tiene que enfocar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Yo lo llevo a un plano deportivo, de un deporte que relativamente conozco, tanto de su entrenamiento y aparte porque de alguna forma lo practico, ¿sí? Es el fútbol. Ustedes saben que en el caso del fútbol, diríamos, de acuerdo a la posición, va a predominar, diríamos, que la persona esté haciendo esfuerzos bruscos y constantes, digamos, bruscos, o que esté haciendo un esfuerzo, diríamos, moderado, pero constante. Entonces, yo en función de eso separo, bueno, si yo necesito saber, yo necesito que el cuerpo de alguna manera responda, ¿sí? Con velocidades bruscas, cortas, ¿sí? Y que el cuerpo se recupere rápidamente, claramente lo que yo voy a usar es una máscara. ¿Por qué? Porque yo lo que le acostumbro al cuerpo es a que me eleve el dióxido de carbono bruscamente, porque trabajo en la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y a su vez que se recupere lo antes posible, reduciendo la cantidad de hidrogeniones, ¿sí? Para regularizar mi ventilación. ¿Estamos? Entonces, eso es. Ahora, no existe un deporte donde solamente trabajes, ¿sí? La parte anaeróbica, ¿sí? Puramente. En todos los deportes se trabaja lo anaeróbico y lo aeróbico, siempre, o sea, en combinación. Sí, en algunos deportes predomina lo anaeróbico, sí, en algunos deportes predomina lo aeróbico, ¿sí? Es decir, la generación de energía en presencia en ausencia de oxígeno. Sabemos que en ausencia de oxígeno, es decir, de la glucólisis, se produce abundante dióxido de carbono,
Sabemos que el dióxido de carbono se correlaciona linealmente con la producción de hidrogeniones, por lo tanto, acidifica el medio, y la acidificación es una situación metabólica que el cuerpo tolera poco y nada, ¿sí? Pues justamente el ácido tiende a lesionar la parte proteica o estructural de los tejidos. Entonces, lo que hace ¿cómo se dice? La máscara es reducir, ¿sí?, la ventilación, favorecer el esfuerzo de la mecánica ventilatoria, trabajar con menor concentración de oxígeno, estimular la producción de dióxido de carbono en esfuerzos cortos pero intensos, ¿sí? Una reducción mínima, obviamente, del pH con gran elevación de hidrogeniones, para acostumbrar al cuerpo, ¿sí?, a tolerar justamente esa acidificación en esos esfuerzos bruscos. Entonces, hay deportistas, por ejemplo, los luchadores de MMA, los marcadores, diríamos los volantes, el mismo delantero o defensor de un equipo de fútbol que tiene que hacer velocidades cortas pero intensas, no constantes, como por ahí lo hacen los mediocampistas, que por ahí el mediocampista está corriendo todo el partido, ¿sí?, y cada tanto pega de alguna forma un cambio de velocidad brusca, ¿sí? Entonces, en función de eso, se entrena a la persona para que tenga mayor tolerancia y, sobre todo, no solamente tolerancia a la elevación del dióxido de carbono con su respectiva ventilación, sino hacer recuperación, ¿sí? Y eso obviamente que estimula, diríamos, la producción enzimática, sobre todo de la lactato deshidrogenasa, a nivel del citosol de la célula, ¿sí? De esa manera se cataliza y la persona es tolerante a esfuerzos repentinos, bruscos, intensos, con mejor recuperación. No sé si se entendió eso. Sí, profe. Sí. Muy bien. Muy, pero muy bien. Bueno, entonces, como dije anteriormente, nosotros vamos a ver, ¿sí? Esto ya sería la parte renal, ¿sí? Esto sería la parte glomerular, ¿sí?, que son de las funciones. Ya sabemos que tenemos dos órganos de alguna manera que me generan un impacto en la regulación del pH. Por un lado el pulmón, por otro lado el riñón. Ahora estamos en la parte renal, ¿sí? Cuando miramos la parte renal, sabemos que a nivel glomerular, ¿sí?, tenemos una arteria que viene de afuera, ¿sí?, que lo que va a hacer es envolverse en forma de nudillo, ¿sí?, alrededor de una cápsula tubular, porque esto es el origen de los túbulos, ¿sí?, renales, para que todas las sustancias que ven acá por diferentes de presión puedan pasar y ser excretado a nivel urinario, ¿sí? También tenemos una arteriola eferente que continúa su camino, ¿sí?, y que se une a nivel sistémico a través de la vena renal. Y acá se determina una serie de funciones que se producen justamente a nivel glomerular. Primero que nada, que es la filtración, es decir, que hay determinadas sustancias que van a pasar desde los capilares hacia el tubo, ¿sí?, para poder llegar a hacer uretra y excretarse con la orina. Luego está la reabsorción, ¿sí?, a partir del cual hay determinadas sustancias, ¿sí?, que van a filtrarse y se van a reabsorber. Siempre, por ejemplo, la creatinina es uno de los elementos que se filtra y que se excreta con la orina. Muchos electrolitos, claramente los electrolitos como el sodio, el cloruro, ¿sí?, son elementos que se filtran, pero que a su vez se reabsorben, ¿sí?, ya que esos son electrolitos que van a mantener las funciones metabólicas a nivel celular. Hay otras sustancias que pueden filtrarse y excretarse, como de alguna manera pasar por la parte arteriolar, ¿sí?, es decir, seguir a nivel sistémico, y de alguna forma secretarse, es decir, pasar de la parte tubular hacia lo que sería la parte externa, ¿sí?, en el caso de la urea, ¿sí?, que son una de las sustancias residuales metabólicas propias del metabolismo proteico, ¿sí?, o algunos fosfatos y demás. Entonces, las funciones a nivel glomerular son filtrar, reabsorber, secretar, y la última función, ¿sí?, que sería excretar, que es lo que va a salir por la orina, ¿sí? Entonces, quiere decir que no todo lo que se filtra se excreta,
no todo lo que de alguna forma se filtra tampoco se va a reabsorber, ¿sí? Y hay muchas sustancias que no se filtran, pero que sí pueden ser secretadas. Todo este conjunto de funciones que se produce a nivel glomerular guarda relación justamente con tratar de mantener un pH lo más óptimo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a tratar siempre de excretarse, filtrarse y secretarse? Todas aquellas sustancias que son las que me van a formar o determinar la acidez, ¿sí? A nivel sistémico. O, de alguna manera, que son productos de desecho que en su concentración elevada me pueden repercutir negativamente en el metabolismo celular. Entonces, tenemos sustancias que se filtran, ¿sí? Y que no se vuelven a reabsorber, caso como dije anteriormente la creatina. Tenemos sustancias que se filtran y que se reabsorben, ¿sí? Caso de los electrolitos, ¿sí? Que pueden ser, diríamos, como dije anteriormente, sodio, cloruro, el potasio, que son elementos que pueden filtrar como reabsorberse. Hay sustancias que se filtran, ¿sí? Pero que no se excretan, caso de aminoácidos, caso de, sobre todo de la glucosa, son elementos que son difíciles de encontrar en la orina. Y hay otras sustancias que no solamente que se pueden filtrar, sino que también se pueden secretar, ¿sí? Como dijimos anteriormente, lo que tiene que ver con la urea y demás, que son sustancias que de alguna manera son residuos o desechos de metabolismo, en este caso proteico. Muy bien. En ese contexto de reabsorción, de liberación, de filtración, ¿sí? Y liberación por la orina, ¿sí? De reabsorción, de reabsorción total, porque tenemos una reabsorción parcial, reabsorción total, ¿sí? O secreción, nosotros tenemos los diferentes mecanismos que de alguna manera me van a generar, ¿sí? Lo que sería la regulación del pH. Entonces, fíjense, tenemos el mecanismo buffer del bicarbonato, ¿sí? En el cual se produce una reabsorción total, ¿sí? Del bicarbonato, y de esa manera se puede, de alguna forma, ¿cómo se dice?, regular la función amortiguadora en la producción de dióxido, en la producción de hidrogenio. Entonces, miremos acá, vamos a mirar este dibujito. Todo arranca acá, en el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Sí? Este es el dióxido de carbono que va por la sangre, ¿sí? Y este es el dióxido de carbono que viene por lo que sería la parte tubular. ¿Sabes? Esto que lo que se encuentra a este lado, voy a poner con una opción de puntero mientras tanto, ¿sí? Todo lo que está acá es lo que se va a liberar con la orina, ¿sí? Todo esto se va a liberar con la orina, sí o sí. Y si nosotros miramos del otro lado, ¿sí? Esto que está acá es todo lo que está con sangre, ¿sí? Acá tenemos toda la circulación sanguínea, Tenemos como los dos lados, por así decirlo, de los dos lados de la parte tisular o de la célula. Entonces, fíjense que el dióxido de carbono puede venir tanto de lo que se va a eliminar por la orina, como de lo que puede salir como lo que puede circular a nivel sanguíneo, ¿sí? Ustedes recordarán que el dióxido de carbono también se traslada en forma, ¿sí? En el plasma, ¿sí? Una vez que generó el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Ese dióxido de carbono va a ingresar a las células tubulares, estamos ubicados en el riñón, ¿sí? Siempre que el dióxido de carbono reacciona con el agua, ¿sí? A través de la anhidasa carbónica, me va a formar ácido carbónico. Y acá estaba el problema, ¿sí? El ácido carbónico. Sabemos que el ácido carbónico me va a generar gran liberación ¿de qué? De protones. Entonces, el mecanismo buffer, ¿sí? El mecanismo buffer de bicarbonato lo que hace es que el ácido carbónico que se formó, en la célula, ¿sí? Se divida en bicarbonato, que es lo que va a pasar a la circulación, ¿sí? Y va a tener acá hidrogeniones. Estos hidrogeniones, ¿sí? No van a pasar a la célula, sino que se van a excretar por la orina, ¿sí? Este hidrogenión va a salir, ¿sí? De la célula, pero para que este hidrogenión pueda salir de la célula, tiene que ingresar sodio. Repito, para que este hidrogenión salga de la célula, tiene que ingresar sodio. Siempre, para que el hidrogenión salga de la célula, tiene que ingresar sodio. ¿Y de dónde salió este sodio?
justamente del bicarbonato sódico, ¿sí? Que circula a nivel sanguíneo, pero que en este caso fue filtrado, ¿sí? Y pasa a la luz tubular. Fíjense que una cosa es el bicarbonato filtrado, ¿sí? Y otra cosa es el bicarbonato, ¿sí? Formado a nivel celular. Entonces no es lo mismo el origen del bicarbonato formado, que se hizo a nivel tubular, del bicarbonato filtrado que viene, ¿sí? Amortiguando de la parte circulatoria. Esa unión bicarbonato sódico libera el sodio, ¿sí? Para que ingrese a nivel de la célula automáticamente libera bicarbonato, ese bicarbonato se va a unir, ¿sí? Perdón, ese sodio se va a unir, ese hidrógeno se va a unir al bicarbonato, formando ácido carbónico, ¿sí? Y de esa manera se divide dióxido de carbono, que va a volver a ingresar a la célula para perpetuar esta acción, y parte de la acidez se va a eliminar en forma de agua a nivel de la orina. De esa manera, el bicarbonato filtrado, que es esto que está acá, con respecto al bicarbonato formado, me regula o palía, si de alguna forma, ¿sí? Que esto se elimine por la orina y no se quede a nivel sistémico para incrementarme justamente el pH, o sea, para reducirme el pH y generarme acidez en el pH. Entonces, repito, vamos de vuelta. Cuando hablamos del mecanismo buffer-bicarbonato, ¿sí? Fíjense que el 90% se reabsorbe a nivel del túbulo pulmonar. Pero tenemos dos tipos de bicarbonato. Uno que va a ir a la circulación, que es el bicarbonato formado a nivel celular, y otro que vuelve, ¿sí? Ya en la parte de la orina, porque se ha filtrado, ¿sí? Está dentro de los túbulos, y que camina junto al sodio. Entonces, siempre que haya dióxido de carbono, el dióxido de carbono me va a reaccionar con agua. ¿Qué va a pasar ahí? Me va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico es un gran brindador, si se quiere, ¿de qué? De hidrogeniones. Entonces, ese ácido carbónico se va a dividir en bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonato e hidrogeniones. Esos hidrogeniones, para poder salir de la célula, necesita que ingrese sodio. El sodio, que viene por la luz tubular, viene junto al bicarbonato sódico que se filtró, ¿sí? en el glomérulo. Perfecto. Una vez que salió ese hidrogenión, se va a unir al bicarbonato para formar nuevamente ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y va a liberarse justamente a través de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? En la orina, y el dióxido va a volver a ingresar a la célula para perpetuar esa acción. El bicarbonato va a salir, ¿sí? De la célula, y el sodio que ingresó también tiene que salir, obviamente por la bomba sodio y potasio, porque si no esto alteraría la carga eléctrica de la célula. Entonces sale sodio e ingresa potasio, obviamente con un contratransporte como un mecanismo activo secundario de contratransporte. Esa es la manera, ¿sí? En que se elimina los hidrogeniones, ¿sí? Intercambiándose por sodio. Hasta acá, más o menos. Sí, profe. Va. Profe, una pregunta. Sí. Un inhibidor de la enzima conversora que me determina, digamos, que se retenga más sodio, ¿no interfiere en este sistema? ¿Me puedo repetir? Sí, decime de vuelta la pregunta, perdón. No. ¿Se te escucha muy lejos? Un ¿Puede ser al medicamento. labio o no? Se te escucha muy lejos, pues. ¿Un Es que no sé, inhibidor? ¿Un inhibidor de qué me dijiste, perdón? de la enzima conversora, un antihipertensivo Ajá. que me determina mayor retención de sodio. Sí. No me afecta, no me interfiere nada en este sistema. No a priori porque en este caso lo que hace justamente la retención de sodio, en realidad eso sería lo normal, diríamos, ¿sí? La retención de sodio me genera sobre todo, siempre que hay sodio hay líquido, vamos a partir de esa línea, ¿sí? Entonces en realidad tiene más una función ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero es una retención
de una regulación de los líquidos, ¿sí?, corporales, no tanto en la afección del incremento o la reducción de protones, ¿sí? Porque de hecho, justamente, los fármacos inhibidores de la angiotensina, de convertir en angiotensina, lo que inhiben es justamente por así, la reabsorción de sodio, y eso no modifica en absoluto el pH. Vale, buenísimo. Perfecto. Muy bien. Otros de los mecanismos que dijimos anteriormente que me ayudaban, ¿sí?, a modificar, fíjense, a modificar justamente, o mejor dicho, la salida de hidrogeniones, ¿sí?, por la vía del celular, es, ¿sí?, el mecanismo fosfato, ¿sí?, fosfato. Entonces, la única diferencia radica que solo tenemos un fosfato disódico, que este fosfato disódico va a pasar a ser un fosfato monoácido, ¿sí?, porque va a perder un sodio, pero se va a quedar con un sodio, ¿sí?, nada más. Pero no hay otra. Fíjense que el mecanismo, o sea, la estructura para regular el pH es el mismo, ¿sí?, es el mismo, nada más que varía de alguna forma lo que van a captar, por así decirlo, los hidrogeniones. Entonces, fíjense que en el mecanismo buffer de tipo fosfato, aclaro esto de vuelta. En el caso de estas cuestiones, en el libro Guyton, ¿sí?, en la parte de renal, ahí ustedes van a tener todo este tipo de gráficos y las explicaciones. Digo, por si por ahí ustedes dicen, ¿dónde puedo ir a leer esto? Bueno, en Guyton, la parte renal. Sí o sí, está toda la parte de regulación del pH a nivel renal. Entonces, nuevamente, dióxido de carbono reacciona con agua, forma el ácido carbónico que se va a dividir en bicarbonato, que va a pasar la circulación, ¿sí?, y los hidrogeniones que va a pasar justamente a la luz tubular. Para que el hidrogenión pueda salir de la luz tubular, tiene que ingresar sodio. Y ese sodio salió justamente de la unión que venía teniendo con el fosfato, que era un fosfato disódico, porque tenía 2 sodios. Perdió un sodio, ese sodio, ¿sí?, va a ingresar a la célula para que salga justamente el bicarbonato, y se va a transformar solamente en un fosfato monosódico o monoácido, ¿sí?, que es el que se va a eliminar por la orina, ¿sí?, llevando justamente el contenido ácido. Ese es el mecanismo buffer fosfato. Luego tenemos el mecanismo buffer proteinato, ¿sí?, que lo que hace es darme justamente amoníaco, ¿sí?, y la transformación del amoníaco en amonio. Sabemos que este amoníaco es el resultado, ¿sí?, de alguna forma del metabolismo de las proteínas, específicamente de algunos aminoácidos como la glutamina, la glicina. El mecanismo estructural es el mismo, nada más que en este caso, ¿sí?, el amoníaco es el que, diríamos, de alguna forma va a estar en la luz tubular, ¿sí? Lo que va a hacer el sodio es ingresar a la célula. Este sodio no necesariamente está unido al al amoníaco, ¿sí?, sino que está circulando, ¿sí?, por la luz tubular. Ese hidrogenión que va a salir por el ingreso del sodio, ¿sí?, se va a unir al amoníaco, ¿sí?, al amoníaco. El amoníaco se va a transformar en amonio. El amonio es un gran producto de desecho tóxico para el organismo, muy, muy, muy tóxico para el organismo, y una forma de compensar su toxicidad es rodearlo de agua. Como no lo puede rodear de agua de acuerdo a sus cadenas polares, lo que hace es unirse al cloruro. Como el cloruro tiene carga negativa, es el que lo va de alguna forma rodear de agua, porque el cloruro es el que atrae agua, y de esa manera, ¿sí?, se elimina también por vía orina, ¿sí?, el cloruro de amoníaco, ¿sí?, o de amonio, cloruro de amonio, sería cloruro de amonio, ¿sí?, en el cual transporta justamente los hidrogeniones. Entonces, fíjense que la estructura, independientemente del mecanismo buffer que sea, siempre es la misma. Lo que va a variar son los diferentes elementos que van a acompañar
el traslado de los hidrogeniones por la orina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora igual ustedes, ante cualquier duda, lo que van anotando, me van haciendo la pregunta, no hay ningún problema. Nosotros sabemos la importancia justamente de tener una gasometría, ¿sí?, dentro de los laboratorios para ir siguiendo a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, fíjense, el bicarbonato corresponde a un valor aproximadamente entre 24 a 31 miliequivalentes, ¿sí? En el caso de la parte venosa y arterial de 22 a 26 miliequivalentes. O sea que el bicarbonato, ¿sí?, de alguna forma es el que me está regulando, ¿sí?, la liberación de sodio, ¿sí? Es indispensable conocer cuánto, o sea, se está formando para indicar si el trastorno metabólico, si el trastorno es metabólico o si el trastorno es respiratorio, ¿sí? Claramente, ¿sí?, si nosotros tenemos una alteración metabólica, es decir, la parte renal, la producción de bicarbonato, tanto para arriba como para abajo, o sea, un incremento de bicarbonato, una reducción de bicarbonato, va a estar fuera de estos límites de 22 a 26 miliequivalentes, ¿sí?, siempre que el trastorno sea metabólico, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos uno de los elementos que nosotros analizamos en la gasometría, que es el exceso, ¿sí?, el llamado exceso o déficit de base. En realidad, ¿sí?, lo que está midiendo justamente el exceso o déficit de base, ¿sí?, es exceso o déficit de bicarbonato e indica un cambio no respiratorio del equilibrio ácido-básico. Bien. Entonces, el exceso de base, ¿sí?, el exceso de base o déficit de base, de alguna forma me está indicando, ¿sí?, cuánto, ¿sí?, sobra de base para un determinado ácido o cuánto falta de base para paliar una acidosis. Entonces, repito, el exceso o déficit de base me indica cuánto me está faltando o cuánto me está sobrando de base para paliar, ¿sí?, la producción de ácido, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, mide el nivel de todos los sistemas amortiguadores, o sea, no uno solo, ¿sí? Bien, describe la cantidad de ácido, o base que se debe agregar para tratar de regularizar el pH. ¿Cuál es el valor normal del exceso de base o déficit? Más menos 2 miliequivalente, ¿sí? Más menos 2 equivalente. Teniendo en cuenta que el exceso de base, ¿sí?, es una medida del bicarbonato, aunque no sea específico, ¿sí?, es decir, que no mida un sistema en particular de amortiguación, sino que mida en líneas generales el de todos, o sea, no es selectivo. El exceso de base lo que me mide es cuánto hay de bicarbonato, ¿sí?, y me dice que lo normal sería que el bicarbonato, a partir de su valor normal, se encuentre más menos 2 por arriba, más menos 2 por abajo. ¿Y cuánto era el valor normal del bicarbonato? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era el valor normal del bicarbonato? De 22 a 28. Por término medio. 24, profe. Por supuesto, 24, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo un valor de 24, ¿sí?, para arriba, se me va a 26, o sea, 24 más 2, 26, y si resto 2, me va a quedar en 22. Entonces, por eso, el exceso de base o el déficit de base me indica si el trastorno ácido-base es de origen respiratorio o no respiratorio, ¿sí? Si yo tengo en el exceso de base, diríamos, valores que superan, ¿sí?, más menos 2, algunas bibliografías hablan de más menos 4, ¿sí? Pero si supera al más menos 2, ¿sí?, yo digo
Este cambio no es respiratorio, ¿sí? Claramente es un trastorno metabólico, ¿sí? Quiere decir que el problema no es a nivel respiratorio, sino que es a nivel sistémico renal, ¿sí? Entonces, repito, fíjense que el exceso de base o déficit de base siempre se encuentra como exceso de base, ¿sí? La E y la B, exceso de base, me mide cuánto tenemos de bicarbonato, ¿sí? Y sabemos que el bicarbonato mide 24, el equivalente, con un rango entre 22 a 28. Siempre que el bicarbonato se encuentre entre 22 y 28, ¿sí? Siempre que se encuentre en ese rango, ¿sí? Y haya un trastorno ácido-base, siempre que se encuentre en ese rango y haya un trastorno ácido-base, yo sé que el trastorno se debe al origen respiratorio. Ahora, si yo tengo una acidosis o una alcalosis, es decir, una reducción del pH o un aumento del pH, y mi exceso de base excede, ¿sí?, el rango normal, yo sé que el trastorno es metabólico y no respiratorio. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? De todas formas, insisto, de todas formas, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, que es lo que yo a ustedes le puse en la plataforma para que ustedes vayan mirando, ¿sí?, y en función de eso vayamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Entiendo que va a haber algunas dudas, ¿sí? Claro, 22 a 26 sería el rango, ¿sí?, de valores normales. Es decir, si yo tengo un valor de 23 o tengo un valor de 25, ¿sí?, yo sé que mi exceso de base se encuentra en rangos normales, ¿sí? Pero si tengo por arriba de 28 o por debajo de 21, claramente, ¿sí?, el exceso de base, ¿sí?, no está en su rango normal. Aguánteme un segundito, chicos, un segundito. Bueno, entonces, siempre que los valores, por eso puse más menos 2, algunas literaturas hablan de más menos 4, ¿sí? Pero el valor normal del bicarbonato es de 22, ¿sí?, a 26, de 22 a 28, ¿sí?, por término medio, ¿sí?, o sea, la media, el promedio sería 24, ¿sí?, pero si oscila entre 23 y 22, entre 25 y 26, no hay ningún tipo, o sea, está dentro de los rangos normales la concentración de bicarbonato. Siempre que haya un trastorno, tanto acidosis como alcalosis, es decir, reducción del pH o aumento del pH, con un déficit, un exceso de base dentro de los valores normales, nosotros decimos que el trastorno es respiratorio. Si yo tengo un trastorno, ¿sí?, alcalosis o acidosis con un bicarbonato que está por fuera del rango normal, el trastorno es metabólico, ¿sí? Muy bien. Ustedes me pueden, después obviamente que terminemos, me hacen algunas preguntas, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tenemos una acidosis con el pH? El pH va a tender a disminuir. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos una alcalosis? El pH va a tender a aumentar. Ahora, cuando la acidosis es respiratoria, ¿sí?, se produce un incremento del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué o sea,
hay una hipercapnia, o sea, se produce un incremento, ¿sí? Incremento de lo que tiene que ver el dióxido de carbono, y como nosotros dijimos, el incremento del dióxido de carbono se acompaña de una mayor producción de hidrogeniones. Si aumentan los hidrogeniones, ¿sí? Se produce una acidez, y la acidez lo que hace es reducir el pH. Caso contrario, se va a producir en una alcalosis respiratoria, en el cual se reduce el dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto, se reduce la producción de hidrogeniones y por lo tanto el pH tiende a aumentar, a hacerse alcalino, ¿sí? Ahora bien, todos los trastornos, ¿sí? Todos los trastornos respiratorios, ¿sí? Y, alcalótico o acidótico, de no o sea, de no generar una resolución en el corto plazo, se acompañan de cambios, ¿sí? Compensadores, o de cambios secundarios. Los cambios secundarios son cambios compensadores. Entonces, si se eleva la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, una hipercapnia, y hay mayor producción de hidrogeniones que me van a reducir el pH, entonces para tratar de amortiguar este incremento del dióxido de carbono, se va a incrementar el bicarbonato. Eso sería la compensación renal para regular una acidosis respiratoria. Lo mismo pasaría en una alcalosis, ¿sí? De característica respiratoria. Fíjense que nosotros en los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Teníamos dos que me cruzaban con hipercapnia, ¿sí? Y salvo que tengamos, por ejemplo, una sedación, que tengamos una, ¿cómo se dice? Que estemos en presencia de una alteración de la presión inspiratoria de oxígeno como la altura, se reducía el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, los trastornos del dióxido de carbono, ¿sí? Que vimos en los mecanismos de hipoxemia, son los que me pueden llevar a una acidosis o una alteración respiratoria, que de no generar una resolución, ¿sí? El cuerpo empieza a generar, ¿sí? Lo que sería un mecanismo compensador, ¿sí? En este caso, elevación o descenso del bicarbonato. Cuando hay una reducción del bicarbonato, se reduce el bicarbonato, eso tiende también a reducir el pH, ¿sí? Es decir, a que de alguna manera el pH se vuelva más ácido porque hay mayor cantidad de ácidos, diríamos, fijos que se quedan en la parte sistémica. Entonces, estamos en presencia de una acidosis de característica metabólica, ¿sí? Ahora, cuando se produce un incremento del bicarbonato, ¿sí? Estamos en presencia de una alcalosis, ya que esto me va a generar un incremento del pH por encima de 7,4. Ahora, de la misma manera, ¿sí? La acidosis y la alcalosis metabólica encuentran una compensación para intentar, ¿sí? Volver a un pH lo más óptimo, generando o una reducción del dióxido de carbono, que sería la compensación respiratoria de la acidosis metabólica, o un incremento, ¿sí? Ya sea por retención de dióxido de carbono, eso que sería la hipoventilación, ¿sí? En la alcalosis metabólica. Fíjense que en el caso de la acidosis respiratoria, ¿sí? En el caso de lo que sería la acidosis de tipo respiratoria, ¿sí? Lo que se hace es incrementa justamente la reabsorción de bicarbonato a nivel renal para poder compensar justamente la elevación del dióxido de carbono. En el caso de la alcalosis, ¿sí? De tipo respiratoria, se reduce la reabsorción, es decir, se aumenta la secreción de bicarbonato, porque no queremos, ¿sí? Compensar justamente, no queremos reducir la presencia de dióxido de carbono. A su vez, cuando tenemos una acidosis metabólica, ¿sí? Que se reduce, ¿cómo se dice? El pH a expensa de una reducción del bicarbonato. Como sabemos que el dióxido de carbono me puede generar más reducción del pH, entonces disminuye, ¿sí? La presión de dióxido de carbono, ya que si aumentaría, ¿sí? Eso favorecería, que se siga reduciendo el pH. Y viceversa pasa con la alcalosis de tipo metabólica.
todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Lo puse acá, con lo que tiene que ver como se dice, las alteraciones primarias, ¿sí? Que pueden llevarnos justamente a una acidosis respiratoria, cómo compensa, ¿sí? Así que esto que estábamos hablando acá lo tenemos nuevamente en esta cuestión, ¿sí? Tanto la parte de alcalosis y lo venía, o sea, lo mismo que dije acá está presente ahí, le digo por cualquier cuestión. Este es un cuadrito que simplemente lo que me indica son los trastornos primarios, ¿sí? No los mecanismos compensadores. Es un cuadro que tiene obviamente un eje vertical y dos ejes horizontales, ¿sí? En el eje vertical se encuentra la concentración de bicarbonato, ¿sí? Que como nosotros habíamos visto, oscilaba entre 22 y 26, ¿sí? Eso era lo normal. Tenemos el pH, ¿sí? Que lo normal es 7,4. Y acá arriba tenemos la concentración de justamente dióxido de carbono, que lo normal en sangre sería 40, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando se incrementa el pH? ¿Sí? O sea, perdón, cuando se reduce el pH, cuando el pH se hace más ácido, ¿sí? Tendemos a, por incremento del dióxido de carbono, ¿sí? Y ese incremento del dióxido de carbono, que me genera una reducción del pH, se acompaña con una leve compensación ¿de qué? Del bicarbonato. Cuando nosotros tenemos una alcalosis de tipo respiratoria, nosotros, ¿qué pasa? Se reduce la PCO2, ¿sí? Se incrementa el pH, un valor alcalino, y el bicarbonato tiende a disminuir. Eso es un trastorno primario, ¿sí? Acidosis, alcalosis, incremento del pH, reducción del pH, ¿sí? Con las variaciones hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En este caso el bicarbonato, cuando tenemos una alcalosis, ¿sí? Debido a un incremento del pH, fíjense que tiende a disminuir el bicarbonato, ¿sí? Y a disminuir la presión parcial de oxígeno. Cuando tenemos una acidosis de tipo respiratoria, se incrementó el dióxido de carbono y para paliar eso, ¿qué pasó? Se incrementó también el bicarbonato. Es una escalita que simplemente nos ayuda a visualizar. Acá, aparentemente está más complejo, pero es la misma lectura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uno para que lo tengamos presente nada más, ¿sí? A ver. Si nosotros tenemos una acidosis respiratoria, claramente, ¿qué va a pasar con el pH? Se va a reducir, ¿sí? El pH tiende a reducirse en una acidosis respiratoria. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Sí? Va a aumentar, para tratar de paliar justamente el incremento de ¿qué? Del dióxido de carbono. Entonces, en una acidosis respiratoria, ¿sí? Se reduce el pH, esa acidosis respiratoria claramente se dio, ¿sí? Porque hubo obviamente un incremento, fíjense acá están los valores mal, un incremento del dióxido de carbono. ¿Y cuál fue la compensación renal? ¿Sí? Tratar de aumentarse, ¿sí? O de aumentar, ¿qué cosa? El bicarbonato. Ese es el comportamiento del trastorno primario, o sea, acidosis respiratoria, con lo que sería el mecanismo compensador, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos la misma característica, pero ahora en lo que tiene que ver con una acidosis metabólica. ¿Qué va a pasar en la acidosis metabólica? Lo mismo, el pH se va a reducir, es decir, va a ser ácido, ¿sí? Perdón, va a ser ácido, va a tender a disminuir el bicarbonato, ¿sí? Va a tratar de disminuir. ¿Y cuál va a ser la compensación respiratoria? Tratar de disminuir justamente la presión parcial de oxígeno. Tanto el mecanismo metabólico, fíjense esto que está acá, como el mecanismo respiratorio, tiene como finalidad tratar de colocar al pH, ¿sí? En valores óptimos, ¿sí? ¿Se entiende esa cuestión? ¿Se entiende más o menos el cuadro?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de todas formas, obviamente que ustedes con un poco de lectura y demás, va a estar un poquito más provechoso todo, pero acá la idea justamente es dejar de alguna manera en claro los trastornos que tienen que ver con la parte del pH. Y sobre todo, por qué nosotros como kinesiólogos tenemos que conocer justamente este tipo de trastornos, tanto primarios con su compensación, ya que nuestra intervención, ¿sí?, va a colaborar para que el pH, ¿sí?, se mantenga siempre en una característica neutra. ¿Sí? Bueno, Entonces, entonces, sí. ¿de Sí. qué manera el kinesiólogo intervendría ahí? Porque nosotros lo que hacemos es manejar, ¿cómo se dice?, la liberación de dióxido de carbono en los trastornos respiratorios, ¿sí?, mediante, obviamente, la desobstrucción, mediante las aspiraciones, mediante la presión positiva, mediante los parámetros ventilatorios. ¿Me explico? Entonces, mediante la mecánica pulmonar. Si nosotros sabemos que hay pacientes que tienen hipercapnia y que eso me puede, de no corregirse, llevarme a un trastorno metabólico, respiratorio, generándome acidosis, nuestra intervención lo que hace justamente es ayudar por medio de esta parte de instrumentos, o sea, mediante la ventilación, a liberar dióxido de carbono y que el pH se restablezca, ¿sí? Lo mismo pasa con el drenaje o la higiene bronquial, lo mismo pasa con las mecánicas ventilatorias, es decir, todo lo que sean los patrones respiratorios, ¿sí?, y posteriormente su entrenamiento muscular, ¿sí? ¿Se entiende cuál es, o sea, por qué nosotros, o mejor dicho, desde qué enfoque nosotros colaboramos, ¿sí?, en lo que tiene que ver con, sobre todo, los trastornos respiratorios? Ahora, en lo que tiene que ver los trastornos metabólicos, nosotros colaboramos secundariamente, ya que eso implica un funcionamiento renal más que pulmonar. No sé si respondí tu pregunta, Aldave. Perfecto. Se te escucha muy bajo, Aldave. Bueno, Es que a ver, no sé. vamos a, les pregunto a ustedes, acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, ¿cómo está el pH? ¿Elevado o bajo? Va a estar bajo. Va a estar bajo, perfecto. Entonces, Va yo a estar pongo, bajo porque se incrementa la reabsorción de bicarbonato. vamos primero acá, acidosis respiratoria, ¿sí? Si es acidosis, el pH está bajo, ¿sí? O sea que está menos de ¿qué? De 7,4, perfecto, muy bien. En una acidosis respiratoria, muy relacionada con el pH, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Va a estar aumentando. Va a estar aumentado. Vayan ustedes anotando estas cuestiones, ¿sí? Va a estar aumentado, ¿sí? Perfecto. ¿Y cómo va a ser la compensación por el bicarbonato? Va a estar aumentado también. ¿Sí? Si esto no se resuelve, lo secundario va a ser incrementar justamente el bicarbonato para tratar de paliar la elevación del dióxido de carbono. En una alcalosis respiratoria, ¿sí? En una alcalosis respiratoria, ¿cómo va a estar el pH? Disminuido. Alcalosis respiratoria. Aumentado. Exactamente, va a estar por encima, ¿sí? Entonces el pH va a estar aumentado. Voy a dejar abierto el chat, entonces así ustedes me los puedo leer, ¿sí? Bien, estamos hablando de alcalosis respiratoria, el pH está aumentado, ¿sí? Tenemos que tratar de no confundirnos con aumentado, disminuido, ¿sí? Sino más bien, ¿sí? Sabemos siempre que el pH aumenta por encima de 7,4 es alcalosis, siempre que se reduce por debajo de 7,4 es acidosis. ¿Qué pasa con la presión de dióxido de carbono en la alcalosis respiratoria? ¿Cómo va a estar? ¿Alta o baja? Va a estar baja. Va a estar baja, muy bien. Entonces acá ustedes recuerden que nosotros teníamos 35, estoy escribiendo de esta manera, ¿sí? A 45, ¿sí? Entonces en el caso de la acidosis va a ser mayor, en el caso de la, obviamente, alcalosis va a ser menor este resultado, ¿sí? Este sería los gases arteriales, es decir, el oxígeno que ya pasó por el alveolo. Y si esto no se corrige, ¿cuál va a ser la compensación?
disminuir. Se va a disminuir el bicarbonato, que era justamente el mecanismo buffer. Muy bien. En el caso de la acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? ¿Va a estar disminuido? Perfecto. En el caso de la acidosis metabólica, ¿cuál es el estratorno primario? ¿El dióxido de carbono o el bicarbonato? El Bicarbonato. Perfecto. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? disminuido. Muy bien, disminuido. Si el bicarbonato está disminuido y no tiene resolución, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión de dióxido de carbono? Va a estar disminuido. Va a estar disminuida, ¿sí? Para que el dióxido de carbono se reduzca, ¿sí? Es decir, para que baje, yo tengo que hiperventilar o hipoventilar para que se reduzca el dióxido de carbono. Hiperventilar. Hiperventilar, perfecto, chicos, muy bien. ¿Qué pasa con la alcalosis metabólica? ¿Cómo va a estar el pH? Aumentado. Aumentado, perfecto, muy bien. Su trastorno primario, que es el bicarbonato, ¿cómo va a estar? Aumentado. Aumentado. Y el mecanismo compensador, También va a estar aumentado. muy, pero muy bien, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este cuadrito, está de más decirle que ustedes lo tienen que tener en claro, ¿sí? Ya que puede ser una pregunta de examen claramente, le pongo el cuadrito y ustedes lo completan nada más, ¿sí? Muy bien. Entonces acá tenemos lo que venimos colocando, ¿sí? Nada más que en determinados, con sus valores respectivos, el pH acidótico, alcalótico, cuando hay un trastorno metabólico, un trastorno respiratorio y sus respectivas compensaciones, ¿sí? Muy bien. Sabemos que los gases en sangre tienen, diríamos, son indispensables, ¿sí? Sobre todo para ver diríamos, cómo se encuentra el pH, la presencia de bicarbonato, ya que me va a determinar por qué se produce justamente esa, ¿cómo se dice?, esa alteración del pH, para medir justamente el exceso de base y claramente la presencia de presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿sí? Nuestra medida terapéutica en unidades de cuidados críticos, no ambulatorio, sino en unidades de cuidados críticos, es decir, en terapia intensiva, todos los pacientes tienen que tener sus gases en sangre por día, ¿sí? Así que todos los pacientes tienen una gasometría por día. Eso me va indicando si la terapéutica, ¿sí?, ventilatoria, está generando beneficios o no, ¿sí? También es cierto que muchas veces se produce que hay cambios en las modalidades ventilatorias, ¿sí? Entonces, si va a haber cambios en las modalidades ventilatorias, una de las medidas para ver si ese cambio en la medida ventilatoria fue adecuado es justamente gases en sangre, ¿sí? Entonces, sí o sí, en la parte de cuidados intensivos, los gases en sangre son fundamentales. Muy bien. Esto de generar la punción y la preparación, obviamente, de la heparización, lo hacen los médicos intensivistas, escuchen bien, lo hacen los enfermeros intensivistas, y escuchen bien, lo hacen los kinesiólogos intensivistas. Es decir, la punción arterial no es algo que nosotros podamos ir a hacer porque sí y demás, ¿sí? Claramente eso no sucede. Para eso necesitamos tener experiencia, para eso necesitamos estar en el ambiente intensivista, para de alguna manera poder realizarlo. Pero también lo realiza el kinesiólogo, ¿sí? También lo realiza, eso no es una cuestión exclusivamente del médico. Todo lo que sea punción, ¿sí?, justamente para la obtención de gases en sangre, ¿sí?, si bien, diríamos, a priori lo tiene el médico y el enfermero, pero obviamente que el kinesiólogo, que se va dedicando a la parte de terapia intensiva, está dispuesto y con mucha voluntad de aprender y de colaborar, ¿sí?, también lo hace el kinesiólogo, ¿sí?, también lo hace, ¿eh? De hecho, ha pasado que muchas veces en las guardias, ¿sí?, de alguna manera el médico de turno no está,
no está el enfermero, y bueno, entonces lo tiene que hacer el kinesiólogo la punción en sangre. La técnica, la angulación, ¿sí? En este caso la ventaja que nosotros tenemos, y que lamentablemente sucede, porque esto es así, es que podemos practicar porque estos pacientes están sedados, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí yo tuve la experiencia de una de las veces que tuve que sacar sangre, que, bueno, la persona que me pidió que le saque sangre era una kinesióloga, ¿sí? Es una kinesióloga, bueno, una grosa de esas que hay, y bueno, se me mostró la técnica, cómo se sacaba sangre, ¿sí? Me mostró la técnica, me dijo, bueno, hacelo vos. Bueno, tardé más o menos 45 minutos para encontrar la arteria radial, ¿sí? Y obviamente que pinchaba cualquier cosa menos la arteria radial. A todo esto siempre fui ayudante de cátedra de anatomía, o sea que yo me daba por sabido que sabía dónde estaba la arteria radial, y pensé que la tenía recontra clara. Bueno, ese día tardé casi 40 minutos en ubicar la arteria radial, pinché todo el paciente para cualquier lado. Bueno, esta kinesióloga justo estaba hablando por teléfono, ¿sí? Entonces cuando vio que ya estaba haciendo un bolonqui acá, hablando por teléfono, ¿sí? Pinchó la arteria radial y sacó la muestra en sangre. O sea, eso significa que es cuestión de práctica, ¿sí? Y es cuestión de familiarización, ¿sí? En el ambiente de tipo de terapias intensivas, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso es una experiencia que me pasó a mí. Este es el trabajo que ustedes lo tenían que hacer, ¿sí? Les pido que ahora lo puedan completar en la respectiva plataforma, ¿sí? Y le dejé también un ejercicio como tarea para que ustedes puedan identificar de alguna forma en estos pacientes qué tipo de trastornos tienen, ¿sí? Si su trastorno es claramente metabólico, si es, ¿cómo se dice? Respiratorio, si es acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces ustedes van a poner paciente número A, ¿sí? Es una alcalosis respiratoria, paciente B, que tiene, y nada más, ¿sí? Eso para que ustedes lo hagan como tarea, que va a quedar ahí en el, ¿cómo se dice? En la plataforma. ¿Estamos, chicuelos? Bueno, voy a, hacemos una pausa, ¿sí? Y en breve le envío de vuelta la invitación para la parte de investigación, ¿sí? Claramente todas las dudas que ustedes tengan, la vamos a ir quitando en la medida de que ustedes también tengan un poquito de lectura relacionada con esa temática y con la parte práctica, ¿sí? O sea que no va a haber nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Nos queda pendiente el repaso de fisiología respiratoria, y yo creo que la parte de repaso de fisiología respiratoria con esta parte de, tanto uniéndolo con mecanismo de hipoxemia y pH, vamos a poder cerrar varios cabos que no van a quedar colgados, que ahora por lo menos le queda colgado en este tema, ¿sí? Muy bien, gente. Hacemos una pausa y ahora le envío de vuelta la invitación para, para metodología, ¿sí? 11 y 10, por ahí estoy. Sí. Respecto a la era de cardio, ¿no se habló nada con Sí, Taracho? pregunté, pero me dijeron que las fechas se están reprogramando y que, bueno, solo tenemos que esperar nada más que ellos nos manden la fecha. Eso es todo lo que me dijeron. No hay otro dato, no tengo. Y Porque la clase de método, arrancamos a las 11:10, como dijo, ¿hasta sí. qué hora aproximadamente? Y hasta las 2:30, como mucho. Como mucho. Bueno, gracias, Ya veo profe. que son las 4 de la tarde y seguimos, no, hasta las 12:30 vamos a estar seguramente. Bueno, en breve les invito entonces de vuelta, ¿sí?